Buenas, en esta lección vamos a aprender a insertar formatos sobre celdas en Excel 2013. Veremos cómo modificar la fuente de los caracteres, la alineación, bordes y sombreados. Excel nos permite no solo realizar operaciones, sino que también nos permite darle una buena presentación a nuestra hoja de cálculo, resaltando la información más interesante. De esta forma, con un solo vistazo, podremos percibir la información más importante y así sacar conclusiones de forma rápida y eficiente. El formato predeterminado que presenta Excel diferencia entre valores numéricos y valores de texto. Basta fijarse en que la alineación dentro de la celda no es la misma en los dos casos. El texto por defecto lo alineará a la izquierda de la celda, en cambio, para el número lo alineará a la derecha de la celda. Insertar formatos nos permite que nuestra hoja de cálculo sea más fácil de leer y se presenten mejor los datos. Podemos formatear fuentes, bordes y tramas de las celdas, así como la forma en que los números aparecerán visualizados. A una celda se le puede aplicar formato a través del grupo de opciones fuente, que encontramos al pulsar en la pestaña de inicio. Este grupo engloba todos los comandos relacionados con el formato de las celdas y es la forma más sencilla de variar el aspecto de las mismas. Otra forma de poder modificar el formato de las celdas es pulsando sobre una celda con el botón derecho del ratón. Además de aparecer el menú contextual, nos sale una barra de herramientas con los comandos relacionados con el formato de las celdas. Para darle un tipo de letra a las celdas, podemos utilizar el cuadro de diálogo fuente, donde podremos elegir entre el tipo de letra o fuente que le daremos a esa celda. Haciendo clic sobre ese tipo de letra se quedará almacenada en nuestra celda. Para modificar el tamaño de la letra tendremos diferentes opciones. Podremos modificarla desde el desplegable. O podremos utilizar los botones de aumentar y disminuir tamaño de la fuente. Por último, podremos escribir directamente en el recuadro el tamaño que deseemos. Con los botones negrita, cursiva y subrayado, ayuda a resaltar datos significativos. Al hacer clic sobre estos botones, se activan o desactivan las opciones dependiendo del estado inicial. Con la N insertamos la negrita, con la K insertamos la cursiva y con la S insertamos el subrayado y el subrayado doble. También podemos cambiar el color para la fuente. Debajo de la letra A aparece una línea, en nuestro caso de color rojo, que nos indica que si hacemos clic sobre este botón, cambiaremos la letra a ese color. En caso de querer cambiar a otro color, hacemos clic sobre la flecha de la derecha para que se despliegue la paleta de colores. No todas las opciones para modificar la fuente del texto las encontramos en este grupo de opciones. Tenemos más opciones que no se encuentran aquí, y que podemos visualizar si pulsamos en el botón que encontramos en la parte inferior derecha del grupo de opciones fuente, y que nos permite abrir el cuadro de diálogo formato de celdas en la pestaña fuente. En fuente podemos elegir de la lista una fuente determinada, es decir, un tipo de letra. Si elegimos un tipo de letra con el identificativo TT delante de su nombre, nos indica que la fuente elegida es TrueType, es decir, que se usará la misma fuente en la pantalla que en la impresora. En estilo se elegirá de la lista un estilo de escritura. Los estilos disponibles son normal, cursiva, negrita y negrita cursiva. En tamaño, dependiendo del tipo de fuente elegido, se elegirá un tamaño u otro. Se puede elegir de la lista o bien escribirlo directamente una vez situados en el recuadro. La medida más común es de 12 puntos. En subrayado, observamos como la opción activa es ninguno. Haciendo clic sobre la flecha de la derecha, se abrirá una lista desplegable donde tendremos que elegir un tipo de subrayado. Se puede modificar el subrayado con línea simple, doble, simple contabilidad y doble contabilidad. Los subrayados de contabilidad subrayan hasta el final de la celda, aunque el texto sea tan corto que no alcance el borde derecho de esta. Como vemos en el siguiente ejemplo, podemos ver la diferencia entre subrayado y subrayado de contabilidad. En color, por defecto, el color activo es automático, aparece el color en negro, pero haciendo clic sobre la flecha de la derecha, podremos elegir un color para ese tipo de letra. En efectos tenemos disponibles tres efectos distintos: tachado, superíndice y subíndice. Para activar o desactivar uno de ellos, pulsamos en la casilla de verificación que se encuentra delante de cada una de estas opciones. Si se activa la casilla fuente normal, Excel eliminará todos los atributos asignados anteriormente a estas celdas y vuelve a las características básicas que tenía esa fuente. Por último, en el cuadro vista previa presento un ejemplo para ver el resultado que se obtendrá con los tipos de letra, tamaños y atributos elegidos anteriormente en esta ficha.
Excel ofrece la posibilidad de crear fácilmente líneas y tramas para organizar, presentar y separar de forma más clara la información de la hoja de cálculo. Podemos cambiar la apariencia de los datos de nuestra hoja de cálculo añadiendo bordes. Para realizar este cambio tenemos varias opciones diferentes. La primera opción la encontramos en el grupo de opciones fuente que encontramos en la pestaña de inicio. Pinchando sobre este botón se despliega un menú donde aparecen los diferentes bordes que podemos aplicar a nuestras celdas. Además podremos modificar el color de la línea y el estilo de la línea, pulsando en el desplegable que aparece al lado de cada una de estas dos opciones. A partir de este momento, para todos los bordes que se inserten tendrán estas características. Ahora vamos a crear diferentes ejemplos con las opciones que encontramos en el desplegable. En todas tendremos que seleccionar primero las celdas en las cuales queremos insertar estos bordes. En los dos primeros ejemplos insertaremos todos los bordes y en el segundo ejemplo pulsaremos en la opción borde de cuadro grueso. Con la opción de ambos, primero tendremos que insertar todos los bordes y con las celdas seleccionadas insertaremos el borde de cuadro grueso. Si fuera al revés, este borde más grueso no se visualizaría. En el siguiente ejemplo insertaremos un borde en la parte superior y en la parte inferior. Cuando pulsamos en el desplegable nos aparecen tres opciones diferentes. Elegimos una de ellas. En el último ejemplo insertaremos un borde en la parte izquierda y en la parte derecha. Como no aparece en el desplegable ningún botón que contenga ambas opciones, insertaremos primero uno y luego el otro, sin dejar de tener seleccionadas las celdas. Otra opción para poder modificar los bordes lo encontramos en el comando más bordes, situado en la pestaña de inicio al pulsar en el botón bordes, o al pulsar en el botón que encontramos en la parte inferior derecha del grupo de opciones fuente y que nos permite abrir el cuadro de diálogo formato de celdas. Y pulsamos en la pestaña bordes. Dentro de esta opción podemos elegir el borde que se desee para las celdas, el estilo y también cambiar su color. Podemos modelar a nuestro gusto cualquiera de los bordes de una o varias celdas. Sin embargo, si queremos algo rápido y sin complicaciones, podemos usar una de las tres combinaciones que Excel ya nos da hechas, y que son las siguientes. Ninguno. Elimina todo tipo de bordes de las celdas seleccionadas. Contorno. Para crear un borde únicamente alrededor de las celdas seleccionadas. Y por último, interior. Crea un borde alrededor de todas las celdas seleccionadas, excepto alrededor de la selección, es decir, crea unos bordes internos de estas celdas que hemos seleccionado. En el primer ejemplo insertaremos la opción de contorno. Para ello seleccionaremos las celdas y nos iremos al comando más bordes que encontramos en el desplegable y elegiremos el botón contorno del cuadro de diálogo de bordes. En el siguiente ejemplo haremos exactamente lo mismo, pero en este caso seleccionaremos la opción de interior. En el siguiente ejemplo solo insertaremos el borde en la parte inferior y en la parte superior. Los botones del grupo borde permiten activar la línea de borde para ciertos lugares de la celda. Este recuadro se suele utilizar cuando no nos sirve ninguno de los botones preestablecidos. Dependiendo del borde a poner o a quitar, superior, inferior, izquierdo o derecho, hacemos clic sobre los botones correspondientes, para poder personalizar los bordes que asignaremos a nuestras celdas. Al elegir cualquier opción, aparecerá en el recuadro borde un modelo de cómo quedará nuestra selección en la celda. Veremos que para poder insertar estos bordes, podremos pulsar en los cuadros que se encuentran alrededor del cuadro borde o pulsar directamente en él en la ubicación deseada. Los bordes que se hayan insertado aparecen marcados en azul en estos botones. Para asignar un color y un estilo para un borde, debemos primero seleccionar de estos dos cuadros las opciones que queramos y después seleccionar el tipo de borde que deseemos. De esta manera conseguimos que nuestros bordes tengan la apariencia que nosotros hayamos elegido. Como vemos, elegimos el estilo y el color y por último el tipo de borde. En nuestro ejemplo, insertaremos un estilo y un color diferente para los tipos de borde, contorno e interior. Y pulsaremos en aceptar para comprobar que lo que acabamos de hacer es correcto. Excel nos permite también sombrear las celdas de una hoja de cálculo, para remarcarlas de las demás. Cuando hablamos de las tramas, nos estamos refiriendo al sombreado de la celda, ya que puede ser de un único color, por ejemplo azul o verde, o bien darle un cierto diseño para que no sea tan uniforme ese color. Entonces, estaríamos asignándole una trama o un efecto de relleno.
Como en casos anteriores, podemos asignar un fondo a la celda de varias maneras diferentes. La primera opción y la más rápida es mediante el bote de pintura situado en el grupo de opciones fuente, que encontramos al pulsar en la pestaña de inicio. Se pulsa este botón y se aplica el color a la celda que está seleccionada. En caso de querer otro color de sombreado, pulsamos la flecha del botón de color de relleno y seleccionamos el color más adecuado para nuestras celdas. Mediante esta opción no podremos añadir tramas ni efectos de rellenos a las celdas. Para ello tendremos que utilizar la pestaña de relleno que encontramos en el cuadro de diálogo de formato de celdas. La segunda opción la encontramos al pulsar en el botón que encontramos en la parte inferior derecha del grupo de opciones fuente y que nos permite abrir el cuadro de diálogo formato de celdas y pulsar en la pestaña de relleno. Elegimos de la lista un color de fondo predeterminado. Mediante esta opción también podemos elegir un efecto de relleno para las celdas que tengamos seleccionadas, como vemos en el siguiente ejemplo. Una vez en el cuadro de diálogo, pulsamos en el botón Efectos de relleno. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, podemos elegir un estilo de sombreado y los colores que queramos para nuestras celdas. Para quitar el efecto de sombreado sobre una o varias celdas, bastará con elegir la opción sin relleno que encontramos en el botón color de relleno. Para terminar con los sombreados, vamos a conocer la opción de trama, que nos permite elegir un estilo de fondo para estas celdas, ya sea rayado, punteado, en franjas, etc. Nos vamos al cuadro de diálogo de formato de celdas y pulsamos en la pestaña de relleno, y en la parte de la derecha encontramos el estilo de la trama y el color de la trama. Podemos ver el resultado elegido en el cuadro muestra, que se encuentra en la parte inferior de la ventana. Ahora plasmaremos lo que hemos visto en bordes y sombreados sobre una tabla de datos, utilizando las opciones vistas anteriormente. Utilizaremos los botones que encontramos en la cinta de opciones referentes a bordes y sombreados. Pulsaremos en el botón de bordes y después en el desplegable marcaremos la opción Todos los bordes. Y con las celdas aún seleccionadas, pulsaremos de nuevo en este botón y elegiremos la opción Borde de cuadro grueso, para que el contorno tenga un estilo más grueso que el resto de celdas. Por último, seleccionamos los títulos, que en nuestro caso son los rótulos de los campos, e insertamos un color desde el color de relleno. Con esto concluimos la primera parte del tutorial sobre formatos en Excel 2013. Espero que les haya servido de ayuda.